buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama grupos funcionales. Más bien vamos a hacer como un recorderis de lo que hemos visto hasta el momento. Un grupo funcional es aquel elemento que es más importante que otro dentro de una fórmula química. Pero entonces ahí tocamos un término importante y son fórmulas. Cuando yo hablo de una fórmula, es aquella característica o aquella propiedad que me va a determinar una sustancia. Esa fórmula puede ser de tipo cualitativo o puede ser de tipo cuantitativo. Es decir, que la fórmula va a tener una cualidad, pero esa fórmula también va a tener una cantidad. Cuando yo hablo de los elementos, del símbolo del elemento, estoy hablando de cualidad. Pero cuando yo hablo de cantidad, son aquellos números que me pueden acompañar mi fórmula grande o de forma pequeña. ¿Por qué? Cuando yo hablo del número grande que acompaña el elemento, estoy hablando de la cantidad de moléculas. Y cuando yo hablo del número pequeño que acompaña el elemento, estoy hablando de la cantidad de átomos. Fíjense en algo, la cualidad es el símbolo del elemento que yo esté trabajando o simplemente el elemento. Cuando yo hable de la cantidad, me puedo referir a las moléculas o me puedo referir a los átomos. En las fórmulas que nosotros hemos trabajado ya llevamos 3. La primera fue la de los óxidos, el primer grupo funcional que vimos. El segundo grupo funcional que vimos son los hidróxidos. Y el tercer grupo funcional, que aunque todavía no está completo porque me faltan los ácidos oxácidos, se llaman ácidos. Pero todavía no está completo, apenas vamos por la mitad. Entonces, cuando yo hablo de esos óxidos, sabemos que los óxidos se clasifican en 3, pero hay 2 que son fundamentales. Estamos hablando de los básicos y estamos hablando de los óxidos ácidos. Tengan muy presente que estos óxidos ácidos no son lo mismo al grupo funcional de los ácidos. Aunque el término sea el mismo, las propiedades son diferentes. Entonces, para que se pueda reconocer un óxido básico, ya sabemos que son aquellos compuestos que tienen metal con un oxígeno. Pueden ser 2, 3, 5, 7 elementos de la misma naturaleza y pueden ser 5, 10, 20 oxígenos. Pero el caso es que haya presencia de un elemento metálico y del oxígeno. Ahora bien, si yo tengo aquí, por ejemplo, este 2 y aquí yo le pongo este 3, por ejemplo, estoy hablando de moléculas y estoy hablando de átomos. En una forma inicial teníamos una característica cualitativa, metal y oxígeno. En cambio, si yo le pongo los números, ya estoy determinando una característica cuantitativa. Entonces deben tener cuidado con eso. Sin embargo, siempre que ustedes vean la unión entre metales y oxígenos, vamos a hablar de un óxido básico. En cambio, los óxidos ácidos son la unión entre los no metales con los oxígenos. Entonces, si yo me encuentro un no metal como el cloro, como el bromo, como el flúor, como el carbono, unido con un oxígeno, voy a saber que es un óxido ácido. Pero si yo me encuentro un metal con un oxígeno, voy a saber que es un óxido básico, como es el caso del sodio, del potasio, del oro, de la plata, del zinc. Cualquier elemento metálico que esté unido a un oxígeno va a ser básico y cualquier elemento no metálico que esté unido al oxígeno va a ser un óxido ácido. Tenemos que aprender a reconocer las fórmulas, porque aunque la nomenclatura para ellos dos sea stock, sistemática y tradicional, sí hay que aprenderlos a reconocer. ¿Por qué? Son importantes para otros grupos funcionales, como es el caso de los hidróxidos. ¿Recuerdan que les dije que los hidróxidos son la unión entre un óxido básico, es decir, metal-oxígeno, más agua? Y la unión de ellos dos me va a formar algo que nosotros conocemos como el grupo hidroxilo. Y ese grupo hidroxilo es este, es el OH. Por eso es fundamental reconocer los óxidos básicos, porque yo no puedo formar un hidróxido con un óxido ácido, eso es
fatal, eso no se puede hacer. Si yo reconozco el óxido básico más agua, pues voy a formar un grupo hidroxilo. Es decir, que la fórmula fundamental para los hidróxidos será metal con un grupo OH. Siempre que yo me encuentre un metal, cualquiera que sea, con un grupo OH, voy a saber que estoy determinando los hidróxidos. Y finalmente tenemos los ácidos. Los ácidos que hemos visto hasta el momento son los ácidos hidrácidos. Y ellos, aunque su nomenclatura es muy fácil y aunque identificarlos es muy sencillo, pues también tienen una fórmula. En este caso es hidrógeno con no metal. La unión entre un hidrógeno con un no metal de cualquier naturaleza me va a formar un ácido hidrácido. Y ellos pues tienen una nomenclatura también específica. Voy a necesitar que ingresen a la plataforma de Classroom, donde les voy a dejar un pequeño trabajo. ¡Chao!